estábamos hablando acá en sus marcas, listos fuera. Eso fue ayer ya después del cambio de gabinete en La Moneda, partieron los dos candidatos. Y queremos abordar un poco más este tema. Estamos con el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué le ha parecido este cambio? Y quiero principalmente preguntarle si es que usted tiene alguna hipótesis sobre la cara con que vimos al ministro Gisbert. Yo sé que usted no está dentro del pellejo del ministro, pero la cara era inequívoca. Mira, yo creo que el ministro Gisbert, en mi opinión, ha hecho un muy buen trabajo como ministro. Él tiene el ministerio más difícil, más duro. Tenía. El más complicado tenía en el Ministerio del Interior. Le tocó muchas cosas ingratas. Hay otros ministerios que tienen mucho entretenido, ¿cierto? Cortar cintas, son cosas populares. Al ministro del Interior le tocó el orden público, le tocó la lucha contra el narcotráfico, contra el delito en general. Él la asumió personalmente, cosa que antes no se había hecho nunca. Siempre era el subsecretario. Por eso en este mismo canal el sábado en la noche yo planteaba que nuestro partido era de la idea que el ministro siguiera en el gabinete, lo tenemos muy bien evaluado. Nos hubiera encantado que fuera candidato al Senado, se lo ofrecimos varias veces, pero declinó la oferta y prefirió seguir con el presidente, y por eso nos deja, la verdad, bien conformes y contentos lo que el presidente determinó finalmente, que es poner a Rodrigo en el segundo ministerio más importante, que es el Ministerio de Defensa, por precedencia, por importancia, etcétera, y estoy seguro que va a tener un muy buen trabajo en el Ministerio de Defensa, y Renovación Nacional se siente muy representado por él. ¿Y usted se siente cómodo con un personero de la UDI como Andrés Chadwick en este rol de articulador, sobre todo en este año que queda, que va a estar marcado por la carrera que ya empezó, pues? Absolutamente cómodo. Andrés Chadwick es una persona extraordinariamente flexible, amable, tiene una muy buena disposición. Nos llevamos estupendo con Andrés Chadwick como vocero, como senador, ahora como vocero, y creo que y aquí no tiene que primar el partidismo, nosotros tenemos que pensar en el gobierno y los cuoteos y esas cosas, dejarlas de lado. Creo que Andrés Chadwick era lejos la figura más clara como para suceder a Rodrigo si es que se producía ese cambio, así que también nos parece estupenda la designación de Chadwick como ministro del Interior. Yo creo que va a tener una buena labor como articulador del gabinete, y claramente él tiene el peso específico en la coalición y dentro del gobierno como para asumir ese desafío. Oiga, y hablando de voceros, el ex vocero de Michelle Bachelet ayer en este mismo estudio, el estudio del lado, Francisco Vidal, cuando se le preguntó a qué atribuía él que hubieran salido tan pocos ministros, pensábamos algunos que la salida iba a ser un poco más extensa que los 3 que salieron, y entonces pareciera que no hubo tanto interés, por la razón que sea, en iniciar una carrera parlamentaria por parte de los miembros del gabinete. Entonces él dijo que habían tenido chusto. En el fondo habían tenido susto, pero lo estoy citando tal cual. ¿Qué le parece a usted esa aseveración? Mira, Pancho difiere de lo que habían dicho su propio partido. Lo dijo Auto, lo dijo Quintana, lo dijo Lagos Weber, que aquí iba a haber la fiesta de los candidatos, que se iban a arrancar del gabinete por montones, anunciaron nombres incluso, que iban a dejar al presidente solo. Y al final fue todo lo contrario, la mayoría de los ministros se quedó para trabajar con el presidente hasta el último minuto. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por Catalina Parot, que nos interesaba mucho que fuera candidata, finalmente y va a ser candidata, y además va a tener un rol importante en el comando de campaña para estas primarias con Andrés Alamán. Así que respecto a los demás ministros no creo que se hayan asustado, lo que pasa es que ellos estaban en labores súper importantes y prefirieron esa. La coalición tiene buenos candidatos, y además la coalición definió, por lo menos en Renovación Nacional, hablo por mi partido, que los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados ojalá se definan en primarias entre nuestros militantes, nuestros dirigentes o independientes cercanos a nosotros que estén con ganas de ser candidatos al Parlamento. A mí me habría parecido muy mal que personas que habían salido del Parlamento para ser ministros volvieran a ser candidatos al Parlamento. Habría sido algo extraordinariamente raro, y por eso cuando se escuchaban esos ruidos, claro, era una cosa impresentable. Yo creo que, sobre todo los que del Parlamento llegaron al gabinete para trabajar con el presidente Piñera, haber salido para ser nuevamente candidato al Congreso habría sido muy extraño, ¿no? Oiga, y hablando de candidatos, a propósito de las candidaturas o de las candidaturas que vimos recién a propósito de las municipales, le quiero, bueno, usted lo debe saber, Carlos Larraín, el presidente de su partido, lo dijo sin condicional, sin duda, el tribunal va a proclamar ganador a Pedro Sabat en Ñuñoa. Nosotros creemos que va a ser así, no tenemos duda, porque la mesa que falta computar, que públicamente ya el colegio escrutador señaló que no está sumada aún, nuestros apoderados, y me acabo de enterar que los apoderados del PRI también dan por ganador a Pedro en esa mesa, con una diferencia que es superior a los 18 votos que tiene hoy día Maya Fernández por sobre Pedro, así que estamos muy confiados en que Pedro Sabat sigue siendo alcalde de Ñuñoa. Pero tiene ganas, porque yo lo vi tan, más allá de que destacamos la caballerosidad y el concepto de fair play con que felicitó a su contendora, parecía que estaba como en algún sentido aliviado, que bueno, y no hay que olvidar que durante
la previa, digamos, las elecciones durante el último año de su alcaldía. Él dijo muchas veces que bueno, no quiero repetir la frase exacta, pero que la política era una porquería o algo peor. Dijo que él no, de hecho, él había descartado incluso repostularse. Entonces, cuando perdió fue como, bueno, perdí, pero ya, qué bueno. Tiene tantas ganas de seguir en política que si es que no llegara a seguir de alcalde, que creo que es casi imposible, nosotros estamos muy conformes con su intención eventualmente de ser candidato al Parlamento, pero va a ser alcalde y va a seguir siendo alcalde y está feliz por eso, tener un equipo gigante ese día en la noche. Obviamente está el cansancio de la elección, está una campaña muy reñida, pero sobre todo Pedro es un caballero y Maya Fernández, su contendora, una dama, una mujer que en ese minuto estaba siendo dada por ganadora por 90 y tantos votos de diferencia, y Pedro hizo lo que corresponde, decir, bueno, están diciendo hoy día que gana ella, la felicito. La distancia se redujo a 18 votos y cuando le avisamos a Pedro, oye, se redujo esto a 18 votos, cuidado, Pedro dijo, bueno, si la gente definitivamente me elige a mí, yo ejerzo como alcalde, porque aquí hay un detalle, se ha dicho de todo, pero lo que estamos pidiendo es que se respete el resultado de las urnas y que se cuenten todas las mesas y que todas las mesas sumen finalmente los votos para determinar quién es el alcalde. Nada más que eso, queremos saber quién ganó en las urnas y yo creo que va a ganar Pedro Sabat. Ahora, en un principio, por ahí por febrero o marzo, Pedro Sabat había señalado que no tenía muchas intenciones de querer seguir como alcalde, que a lo mejor quería seguir su camino por otro lado. ¿No puede pasar un poco por ahí también? No, él hizo una campaña también... Lo digo, no vamos al calle ayer, lo digo nomás. En términos de recursos muy inferior a los de Maya Fernández, también fue una cuestión que lo complicó mucho durante toda la campaña, nos hizo ver que los monumentales, la gigantografía se sentía aplastado por una campaña de muchos recursos que estoy seguro que se marcó entre el gasto electoral, no pongo en duda eso. Fue muy difícil para Pedro la campaña, además, una campaña en donde él hizo un esfuerzo gigante por sus candidatos a concejal y terminó logrando 5 concejales finalmente para la coalición. Entonces, él obviamente lo pasó mal el año pasado. Sus liceos fueron de los más tomados y a él lo frustraba mucho eso, porque son liceos que tienen una evaluación extraordinaria. Él se ha esforzado desde cuando asumió la educación en Ñuñoa, no era la misma que hoy. Y claramente para él es uno de sus chiches, ni siquiera tiene déficit. Ñuñoa no tiene déficit en educación, que es un récord nacional. La mayoría de los municipios se están desangrando por los déficits educacionales. Entonces, obviamente para él fue duro el año pasado, pero yo estuve con él ayer a la hora de almuerzo en la reunión de mesa y él está muy decidido que si el Tribunal Electoral lo da ganador, que es lo que estamos seguros va a pasar, asume como alcalde y lo va a hacer muy bien como siempre. ¿Quién queda como intendente de la región metropolitana? ¿Sabió algo? No, el presidente de la República le informó al partido ayer que se van a producir los cambios de intendentes, de gobernadores, de subsecretarios, que también hay gente interesada en ir al Parlamento en esos cargos. ¿Se va a nombre? No, yo prefiero, son solo rumores y el presidente es el que decide finalmente. Si nosotros hubiéramos conversado el viernes sobre los rumores del cambio de gabinete, la cosa habría sido muy distinta a lo que pasó ayer. El presidente es muy cauto en esto, siempre es muy cuidadoso con la información y no tenemos ningún dato de quién pueda suceder a Cecilia Pérez, que lo hizo extraordinario y a quien yo le deseo un tremendo éxito. La queríamos como candidata a la Cecilia, pero no hay duda que el honor que le está haciendo el presidente a ella y a Renovación Nacional de nombrar a una de nuestras mujeres más destacadas como vocera nos llena a todos de orgullo y sé que lo va a hacer extraordinario. Quiero una última pregunta para cerrar y volviendo un poco al tema del alcalde Sabat. El gobierno se ha visto complicado por diferencias de números en general. Las discusiones sobre la encuesta CACEN ya las sabemos, el censo se ha puesto en discusión, en fin, el tema de lo estricto que ha sido el gobierno con los números ha sido puesto con razón o sin razón en entredicho. Los resultados desde el CERVEL se demoraron, el gobierno le echa la culpa al CERVEL, García ya le echó la culpa al gobierno y finalmente si es que se da vuelta la tortilla y termina Sabat por decir, muchas gracias porque gané la elección, ¿quién le explica a la ciudadanía qué está pasando en este país? A ver, hay que tener cuidado con lo que pasó en esta elección porque no es distinto a lo del 2008. Lo que pasa es que aquí, y en eso yo comparto con Rodrigo Villa, los secretarios generales de la Concertación fueron no solo irresponsables, sino que ahí ya nos salimos del fair play mínimo que tiene que haber en política. Cuando tú atacas las instituciones, como se ha hecho en este último tiempo por la oposición, lo único que se logra es finalmente dañar el sistema completo. El millón de votos nunca se perdió, nunca hubo un millón de votos perdidos, y eso estamos todos de acuerdo hoy día, ¿no es cierto? Pero hace una semana atrás, los secretarios generales de los partidos de la centroizquierda decían que había 1 millón de votos perdidos. A mí me da vergüenza cuando dice eso gente que trabajó en el interior y sabe perfectamente que en el 2008 también a esa altura había 800.000 votos sin informar todavía a la ciudadanía en cuanto a su resultado, porque el proceso tarda. Lo de alcalde es más rápido y sucede además que terminaste el conteo de alcaldes y la gente se va y queda el conteo de concejales en manos solo de los vocales de mesa y es un proceso que tarda 3, 4, 5 días después. Yo me acuerdo en 2008 los presuntamente electos, que así se llaman las personas hasta que el Tricel no da el resultado final, duraron una
semana y tanto. Y eso es normal y quizás ahora se demoró un día más, pero no más que eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la crítica cuando esta crítica no tiene sustento. Yo creo derechamente aquí fue malintencionada, porque está bien que nos critiquen como sector, que la CACEN, que esto, que lo otro, se podrá discutir. Yo creo que lo de la CACEN tampoco es estrictamente justo, pero en el caso de la elección ya era otra crítica al sistema, era afectar la credibilidad, y la gente hoy día te dice en la calle, oiga, aquí estamos peor bueno, no en otros países, pero estamos peor que en muchos países donde se duda del resultado electoral. No, el resultado fue clarito, el proceso fue transparente, las mesas cerraron 2 horas después de lo que se hizo el 2008, porque las horas eran a las 6 de la tarde, antes cerraban las mesas a las 4 de la tarde. Entonces, además, el tiempo que tuvo el Ministerio del Interior, la información en sus manos fue menos. Yo creo que, mira, tratemos de no dañar la institucionalidad, tratemos de cuidar al revés la institución de este país. Aquí el resultado que se está entregando está a los 4 días después de la elección, incluyendo 2 días feriados entre medio, y me parece que está absolutamente dentro de los estándares normales. Y lo que pasa en Ñuñoa pasó el 2008 en varias comunas, donde 30 días después fue nominado finalmente el alcalde, cuando tenés diferencias tan pequeñas. Porque nosotros podríamos haber alegado por los votos nulos, por ejemplo, que entiendo que Maya Fernández lo está haciendo. Nosotros podríamos haber reclamado otras cosas en varias otras comunas. Ojo, que no solamente estamos trabajando sobre Ñuñoa, estamos haciendo una solicitud de Arica a Punta Arenas en muchas otras comunas. Entonces, parte del proceso electoral, lo que está sucediendo hoy día con el TER y el Tricel, es parte integrante de la elección, no es una cosa aparte, no es una cosa rara, es absolutamente normal, y nosotros esperamos que este proceso se lleve igual que el 2008, dentro de los plazos razonables, o sea, de aquí a unos 15, 20 días más tengamos información final después del TER y el Tricel, porque viene otra instancia después, si es que la gente apela, y me parece normal. ¿Pero usted cree que la crítica de Roberto Méndez, vertida en Twitter a propósito de que dónde están los resultados, es malintencionada? Mira, la crítica de Roberto Méndez, yo creo que es por ignorancia, sencillamente. Yo creo que Méndez no tiene idea cómo funciona bien el sistema, ignorancia en el buen sentido de la palabra. No está al día probablemente, no es que él es una persona ultra respetable, pero claramente no es experto electoral, y yo creo que también está un poco tocado por la crítica a las encuestas. Yo vi a Roberto Méndez, a Marta Lagos durante el fin de semana un poquitín descontrolados defendiendo las encuestas. También yo creo que se puso en tela de juicio todo el sistema de pronósticos, ¿cierto?, aquí en Chile, también injustamente, porque la gente miente. Yo sé de una encuesta ayer, fíjate, que se hizo por una institución bastante seria, que consulta a la gente si fue a votar o no. El 65% dice que fue a votar, y por lo tanto la cosa parece que estamos en un país medio extraño, donde el hacer consultado, mucha gente miente. Pasó eso en las encuestas. Entonces veo a Roberto Méndez, a Marta Lagos y a varios otros defendiendo sus encuestas, a 2 diarios muy importantes, tratando de justificar encuestas que no daban finalmente con ninguna parte con el resultado. Yo creo que se marca dentro un poco eso. Se va a decantar todo esto y vamos a tener alcaldes electos y tenemos que preocuparnos que les vaya bien, y si terminado este proceso sale finalmente Pedro Sabat como alcalde, que es lo que estamos seguros que va a pasar, bueno, enhorabuena para Ñuñoa, porque ha sido un gran alcalde. Y a la gente que no fue a votar, y yo eso sí recojo, se dijo mucho en Twitter, cuando la gente te dice, mira, ¿para qué voy a ir a votar si me voto da lo mismo? Cuando tú ves que un alcalde en una comuna tan grande se define por 18, por 20 votos, a los jóvenes y a toda la gente que no fue a votar ese día, ojo que su voto vale muchísimo, y por lo tanto es una señal clarita de que esa abstención de repente por comodidad o por la sensación de que no sirve ir a votar está equivocada. Bueno, queremos agradecer a muchos temas que quedaron ahí en el tintero para analizar, pero gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Buen día.